Mosquera para aquellos que no me conocen y hoy vamos a estar adentrándonos en lo que son los datos, particularmente dentro de este contexto donde la tecnología resulta estar tan accesible a todos nosotros. Les voy a recordar un momentito que durante la presentación voy a tener el chat abierto, así que para ir contestando sus preguntas según vayan llegando. Si hay alguna pregunta que ven que no contesto porque se va muy rápido, siéntanse en la libertad de volver a escribírmela y también voy a estar pausando en algunos puntos clave durante la presentación. Les voy a dar unos segundos para que vayan poniendo también las preguntas porque este tema se puede volver un poquito complicado bien fácil y lo que no quiero es pasar un slide sin, o un tema completo sin que lo entiendan. Me dicen por acá que se escucha bien bajito, déjame tratar de subir un poco el volumen. Está lo más alto. Les voy a recordar también, pueden seguir nuestra página de Facebook, allí van a encontrar más información acerca de otras actividades y este es un espacio donde podemos contactarnos directamente y luego de la culminación de los seminarios en línea para poder resolver dudas que hayan quedado o intereses particulares. Así que van allí a Facebook y nos buscan Cinest PR y allí nos encuentran. Quiero también tomar un momento para resaltar que durante la presentación de anoche, Historia de la Programación, se recibió una asistencia histórica con sobre 290 participantes, así que muchas gracias y continúen apoyando estos esfuerzos que se están llevando a cabo, rieguen la voz con sus compañeros para así poder llegar a más personas. Así que ahora sí comenzamos. Comenzamos entonces con esta serie de preguntas que nos estaremos contestando durante el transcurso de esta presentación. Por una parte, ¿qué es un dato? ¿Qué es la información? ¿Cómo se generan estos datos? Y por consiguiente, ¿cómo se genera la información? Vamos a ver también durante esta presentación cuál es la relación que existe entre lo que es un dato y lo que es información, de qué está compuesta la información, de qué están compuestos los datos. Así que realmente vamos a romper con los paradigmas de lo que conocemos ahora mismo porque datos e información bajo esta presentación está en el contexto de ciencias de cómputo. Así que no necesariamente es datos e información como nosotros los conocemos. Recuerden siempre que vamos a estar hablando de datos e información dentro de lo que son las ciencias de cómputo. Así que me quedé por qué es la información, cómo se generan estos datos y por consiguiente también cómo se genera la información y cómo y dónde se almacenan estos datos. También vamos a estar observando cómo se utiliza la información que recolectamos actualmente y cuál es la importancia de nosotros entender esto. Vamos a estar adentrándonos también en otras cosas que directamente responden todas estas preguntas, pero que no están las preguntas como tal. Unos conceptos bien recientes de lo que es la data, los datos, y, y cuán pertinente es ahora mismo. Así que, datos versus información. Primero, tenemos que hacer una distinción clave entre lo que es un dato y lo que es información. Cuando nosotros hablamos de datos, nos referimos a valores que generalmente son de tipo cuantitativo y que por sí solos no contienen información alguna. Los datos tienen la particularidad de que han sido producidos de forma que una computadora pueda llevar a cabo operaciones sobre ellos eficientemente. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que los datos están hechos de forma que son fáciles para entender para una computadora. Así que la mayoría de las formas que toman estos datos son como, por ejemplo, numéricos. Tenemos cantidades, tenemos la unidad de esas cantidades en que se miden. Si, por ejemplo, estamos midiendo peso, pues libras, gramos, y por ahí seguimos. Si estamos midiendo distancia, metros, kilómetros, millas, si estamos midiendo volumen,
Y todas estas distintas métricas básicamente están hechas de una forma numérica que las computadoras fácilmente pueden entender. Y un poco ya sabemos por qué las computadoras utilizan este tipo de sistema para nosotros para que se pueda manejar estos datos. Así que en el caso particular de la computación, estos datos son convertidos de forma digital binaria, que fue también algo que hablamos en la presentación anoche. Este, y vimos cómo más o menos surge esta conversión entre el pensamiento nuestro, que es un pensamiento más elevado, un pensamiento un poco más complicado, mucho más complicado de hecho, y cómo nosotros a través de los algoritmos cambiamos ese tipo de pensamiento a uno binario, de sí o no, o del uno y cero. También se suele llamar un dato crudo, cuando obtenemos datos que están en su estado más puro. Por tanto, la información se refiere al conjunto de datos que es circunscrito bajo algún contexto. Aquí es donde entra la distinción principal entre lo que es un dato y lo que es la información. El dato, como vemos en las imágenes, son esas piezas que forman algo. Tienen distintas formas, no necesariamente son como en el ejemplo que les tengo, formas triangulares, eso claro, es una abstracción, pero sí tienen una forma y nosotros podemos moldearla y encajarla de distintas maneras para llevar un mensaje. Y este es el mensaje que cuando unimos todos estos datos, podemos entonces deducir una información. Esto lo que quiere decirnos es que los datos representan pedazos de información que aún no han sido procesados. Y en este caso, procesados nos estamos refiriendo a organizado y estructurado bajo algún contexto de forma que nos haga sentido. Para convertir los datos en información, y particularmente información que nos sea útil a nosotros, estos datos deben pasar por procesos que en la mayoría de los casos dependen del propósito final de la información. O sea, que no tratamos a conjuntos distintos de datos, por ejemplo, de la misma forma, si nuestros objetivos no son los mismos con ambos conjuntos de datos. A lo que quiero llegar con esto es que el proceso en sí de convertir los datos en información depende de para qué yo quiero utilizar esta información al final. Así que si nosotros tenemos tenemos dos, básicamente estamos haciendo dos análisis distintos con la misma información. El proceso de analizar esta información es distinta dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo soy un maestro en un salón de clase y yo quiero ver cuántos estudiantes varones versus cuántas estudiantes hembras hay en el salón, pues eso es un análisis y es cuantitativo. Yo cuento cuántos hay versus de un grupo versus cuántos hay del otro grupo. Si, por ejemplo, yo quiero con este mismo grupo de estudiantes eh, sacar el promedio de las notas entre todos ellos, pues entonces estoy bregando con la misma cantidad de estudiantes, estoy bregando con el mismo objeto de estudio. Pero entonces el proceso que yo hago para calcular es distinto porque la naturaleza de estos dos, de los dos objetivos que yo tengo son distintos. Así que por eso podemos tener una data que es la misma, pero si queremos llegar a un lugar versus otro lugar, tenemos que pasar por procesos distintos, aunque la data sea igual. Esto lo que nos permite entonces es que nosotros circunscribamos la información al contexto en que estamos trabajando o demostrando. Lo que significa es que básicamente nosotros podemos casi moldear la información y un poco doblarla en beneficio de unas cosas o en contra de otras cosas. Así que esta es la parte bastante con la que vamos a entrar en algún punto en la presentación sobre la ética, porque es un asunto bien pertinente de lo que es los datos y lo que es la información, es cómo nosotros presentamos los datos, cómo nosotros presentamos la información. Entonces, pues por ahí es que vamos.
Esto representa un problema principalmente porque al los datos no estar atados al contexto propio desde el cual fueron originados, estos pueden ser fácilmente manipulados, intercambiados y sacados de proporción por completo, y en muchas ocasiones no tenemos accesible la forma de verificar las premisas que lo acompañan. Que esto era lo que estaba mencionando anteriormente, en donde si ven, nosotros tenemos los datos crudos en la imagen a la izquierda, lo que llamamos los datos crudos, que serían suponiendo números. Eh, tenemos entonces a mano derecha, perdón, tenemos entonces a mano derecha nosotros mismos cómo vamos uniendo estos datos de distintas formas, cómo los vamos estructurando de distintas formas según la finalidad de estos datos, de qué información nosotros queremos proveer y qué información no queremos proveer y por qué. Así que más o menos este es el mensaje que quería llevar con esta imagen, es que nosotros podemos estructurarlo de forma que los datos en sí, al final, cuando se conviertan en información, lleven un mensaje. Por esto, uno de los aspectos más importantes en la presentación de los datos es la integridad y la credibilidad de quienes presentan estos y el propósito de presentarlo. Nos resultaría difícil y a veces hasta un poco peligroso si nosotros mismos juzgáramos la validez de los datos. Claro, dentro del contexto en que se nos presenta. Nosotros así debemos primero familiarizarnos con cuáles son las tendencias y los conceptos claves dentro de este campo. A lo que quiero llegar a esto es que básicamente nosotros estamos todo el tiempo juzgando la información que estamos recibiendo, y estamos constantemente recibiendo esta información. Así que una parte bien importante en lo que son los datos y la información que quizás no pensamos a diario es que nosotros estamos bombardeados todo el día, todos los días con información, desde que salimos de la casa, con la marca de los carros, con todos los carteles que hay por las carreteras, todos los símbolos que significan algo. Estos son datos realmente y son información y te llevan subjetivamente a, a ciertos comportamientos. Así que la información dentro de este contexto y fuera de las ciencias de cómputo es súper, súper, súper pertinente, y más ahora cuando ya vamos a ver más adelante cómo las computadoras comienzan también a ser influenciadas por la información sin necesidad de entenderla. Así que esto es una parte bien sorprendente con la aparición de lo que es el desarrollo, mejor dicho que aparición, de lo que es la inteligencia artificial, cómo estos entes que son máquinas inteligentes no comprenden la información, pero reaccionan a ella. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros que sí tenemos la capacidad de comprender la información, o no necesariamente siempre comprendemos toda la información que recibimos, pero como quiera respondemos a ella? Así que eso es algo muy peligroso, eh, y que siempre hay que uno estar pensando en que esto está todo el tiempo ocurriendo. Como les mencionaba, voy a hacer unas pausas durante el transcurso de la presentación porque esto, again, es un tema que se puede complicar súper rápido, y quiero que a medida que se presenten las dudas, por favor, las vayan haciendo. Quiero aclarar todas las dudas, así que los dejo unos segunditos. Si no hay dudas, pues continúo. Si hay que volver a algún slide anterior, me dejan saber. Me dicen por acá que se entiende bien el tema. Ok. Así que, habiendo dicho esto, ¿cómo entonces se generan los datos? La parte de generación de los datos es bien interesante, particularmente porque rompe con los paradigmas que típicamente creemos de entrada. Lo primero es que los datos son generados independientemente de que nosotros los estemos observando o no. Esto lo que quiere decir es que el hecho de que el hecho de que no podamos medir algo no significa que la medida no exista.
Una de las formas más primitivas de nosotros, por ejemplo, recolectar datos es a través de nuestra propia observación. Nosotros tenemos una serie de sensores biológicos que son muy complejos y que nos permite percibir el ambiente alrededor de nosotros. Y ha tomado todos los años del universo en perfeccionar para que nosotros hoy fácilmente podamos decir, ay, tengo calor o tengo frío, donde por ejemplo estamos percibiendo temperatura, incluso la combinación entre temperatura y humedad. Así como también podemos percibir nuestras necesidades, tales como sed, entre muchas otras. Y adicional a esto, notemos que no siempre llegamos a la misma conclusión bajo los mismos datos recolectados. Esta es la parte importante de cómo nosotros reaccionamos a la información que se nos está dando todo el tiempo. Yo puedo tener frío a una temperatura particular en la que algún compañero, por ejemplo, tenga calor. Así que nuevamente esto representa la subjetividad de los datos. Sabemos, por ejemplo, que en el aire existen corrientes de viento en distintas direcciones, lo cual responde a la estructura y la física del planeta. Sin embargo, no estamos midiendo todos los aspectos de estas múltiples corrientes en todo momento. Pero, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? La realidad es que sí medimos en la actualidad estas corrientes de viento, pero solo aquellas que son de interés particular. Y en estos datos recolectados y expuestos en contexto, perdón, y puestos en contexto generan información que resulta muy valiosa en este caso para, por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas están conscientes sobre la existencia de estas corrientes de viento y las utilizan a su favor. En vez de volar alrededor del perímetro de esta, las aerolíneas planean estratégicamente sus rutas para utilizar estos canales de viento como propulsores adicionales y que son naturales. Y así viajar más rápido y ahorrarse hasta incluso una hora y media de vuelo. Conocer esta información sobre nuestro planeta nos resulta, por ejemplo, impresionante de primera instancia, pero esta es la estrategia que utilizan estas aerolíneas que les permite reducir costos de mantenimiento que se traducen en ahorro para sus consumidores. Así que es vital para ellos no solo tener estos datos sobre la velocidad del viento en el canal, el tamaño del canal, cuán largo, o sea, cuál es la ruta del canal como tal, y si hay otros aviones tomando esas rutas, en qué momento. Así que, entre muchas otras cosas, sino que también tener la habilidad de unir todos estos datos que nosotros hemos recolectado, concluimos que si volamos un avión a través de estos canales, pues nos podemos ahorrar dinero y en el proceso de vuelo eh, e incluso reducir el costo de los pasajes para sus clientes. Así que ya vamos viendo cómo tener conocimiento de estos datos acerca del mundo que de momento parecieran que no tienen relevancia alguna con nuestro diario vivir. De momento se vuelve algo que podemos utilizar a favor de nosotros. Así que es vital para ello no solo tener estos datos sobre la velocidad del viento, como les había mencionado, porque los posicionaría la aerolínea bajo cualquier circunstancia de una forma aventajada. Otra vez, si por favor tienen preguntas, recuerden que el chat está por ustedes. Los dejo unos segunditos y si no, continuamos. Me dice por ahí Norma León que no ve las imágenes. No sé si me puede confirmar si la está viendo ahora. Me dicen, este es el tema del invisible problem como en la publicidad. Sí, precisamente a eso es a lo que quiero llegar en varios slides de esta presentación. Es cómo nosotros reaccionamos a los datos sin necesidad del contexto. O sea, a veces nos quitan, los datos se obtienen, pero los datos no traen consigo el contexto de cómo fueron generados. Y esto es la parte peligrosa porque nosotros constantemente vamos a reaccionar. Esa es la naturaleza de nosotros. Reaccionamos a la información. eh, y pues esa reacción a la información depende de cómo presentamos la información. Y la presentación de la información depende de los datos. Así que de los datos y de la persona que presenta los datos. Así que eso es muy cierto.
Me dice Glorimar por ahí, como que se perdió. Me dice si quieren que vaya a algún slide para volver a explicar alguna parte. Ok, continuamos entonces. De igual forma, los datos son generados cada vez, por ejemplo, que nosotros hacemos búsqueda en Internet o que utilizamos alguno de los servicios de Google o cuando publicamos algo, por ejemplo, en Facebook. O incluso cada vez que nos movemos de un lugar a otro. Tenemos en todo momento un dispositivo en nuestro bolsillo que se dedica a recolectar esta información de tráfico para suplir servicios como Google Maps, por mencionar uno de ellos, que procesa y utiliza estos datos que está constantemente recolectando con el fin de mostrar en tiempo real las congestiones en las carreteras y hasta predecir, basado en datos anteriores, las condiciones del tráfico en futuro, por ejemplo. Esta información respecto a nuestro movimiento en los distintos lugares que visitamos durante el transcurso del día se recolecta silenciosamente por nuestros teléfonos y en algunos casos, incluso cuando la aplicación no se está usando. Esto ocurre mucho nosotros cuando, por ejemplo, descargamos la aplicación de Google Maps en nuestros teléfonos, si tienen Android, por lo general Android está puesto por defecto, o sea, de fábrica, con que suministre cierta información a Google, que es la compañía que es dueña de Android. Y esta información ellos lo utilizan precisamente para análisis de datos, para nosotros cuando vayamos a salir podamos escoger la ruta hacia donde vamos y el mapa nos presenta el mejor camino. Le ponemos el destino, perdón, lo que le ponemos, no la ruta. Le ponemos el destino y entonces el mapa nos enseña la mejor ruta para ese momento en específico. Así que el mapa eh, toma en consideración el momento particular en el que se está buscando la información. Así que en distintos momentos la misma ruta, el mismo destino puede variar dependiendo de cómo está el tráfico a estos lugares. En el caso de iPhone, no lo hace por defecto, solamente cuando estamos utilizando la aplicación. Pero eh, la parte por ejemplo, de la privacidad de los datos, que esto puede presentar un problema, pues la realidad es que sí. En el caso en que pues esta información, un tercero tenga acceso a ella, pues ahí se volvería un problema muy complicado. Pero hasta ahora, estos servicios de las compañías que son líderes en en el manejo de la información, son líderes también en el manejo de la seguridad. Así que, eh, por lo menos hasta ahora, no ha habido ningún problema mayor con Google Maps. Y nos ha resuelto, por lo menos a mí, muchos dolores de cabeza con la ruta. Así que vemos entonces cómo se nutren estos servicios que generalmente parecen ser gratuitos a simple vista. Alguien me está preguntando por aquí, ¿alguien filtra o regula los datos que serán estadísticos de la cual tomarán las decisiones? No, esa es la parte importante y es el foco de esta presentación. Precisamente los datos sí tienen que ser reales, o sea, los datos tienen que poderse verificar de alguna forma, pero la presentación de los datos depende de la persona, de cuál es el propósito de presentar estos datos. Así que esa parte pues no está regulada. Yo puedo presentarle datos a ustedes, yo puedo decir que, por ejemplo, déjame ver, en Puerto Rico, no sé, yo puedo decir en Puerto Rico el 30% de los habitantes son millonarios. Ajá. ¿Qué me dice eso del resto del 70%? Que tampoco es real, eso es un número inventado, así que no me citen.
¿Cuán parecido o diferente es el algoritmo, la programación, los datos y la información en la tecnología? ¿Cuán parecido o diferente es el algoritmo, la programación? El algoritmo, lo que habíamos mencionado anteriormente en cuanto a esto, esta parte se discutió en la presentación anterior, pero por si no, para los que no estuvieron en esa presentación, los algoritmos básicamente es la solución de un problema y la serie de pasos que nosotros llevamos a cabo para solucionar ese problema. Así que nosotros, por ejemplo, di el ejemplo de que si queríamos hacer un bizcocho, tenemos los ingredientes y tenemos la serie de pasos. Y esa serie de pasos que nosotros seguimos conlleva a que al final vamos a tener el bizcocho. Pues ese es el algoritmo. La programación, en este caso, sería simplemente es una traducción. Nosotros hablamos, pues ahora mismo español, también hablamos inglés y muchas otras personas hablan muchos otros idiomas. Así que, como yo me comunico con esas otras personas que hablan otro idioma y que yo no hablo ese idioma y que ellos no hablan el mío. Así que la programación ese intermedio en donde nosotros cambiamos nuestra forma de pensar a la forma de pensar y de comunicarse de la computadora. Y me habías preguntado también los datos y la información en la tecnología. Todo esto en sí está relacionado. Un algoritmo puede ser información, los algoritmos contienen datos, la programación también puede contener información sobre esos datos, así que todo esto está súper relacionado. Google Maps no es casi certero. No sé a qué se refiere casi certero. Es bastante certero, pero pues como todo, tiene sus fallas y tiene sus puntos desde donde se pueden mejorar, así que no diría que es perfecto, pero hasta ahora es de los mejores que yo he utilizado, así que vi un video en code.org de una programadora que estaba haciendo un programa de detectar a través de la saliva virus, bacterias y explicó que estaba ingresando los datos. Los datos son los tipos de virus. Mm, Eso depende. Yo tengo un poquito de background en biología, específicamente inmunología, y me encanta todo eso, lo que tiene que ver con los virus y las bacterias y las enfermedades. No te sé decir exactamente porque no lo he visto, pero por ejemplo, las proteínas que componen el virus podrían ser datos, porque no es la información como tal. Nosotros tenemos los virus, no son entes vivientes realmente, no cualifican para ser considerados como seres vivos, pero sí tienen unas cualidades que son de seres vivos, por ejemplo, las bacterias. Los virus se reproducen a través de las bacterias, por eso es que el virus infecta a la bacteria y luego la bacteria replica su ADN y produce más virus. Pero el modo de replicación no es el virus como tal, por eso es que el virus no se considera que tenga vida, porque no es capaz de él mismo reproducirse. Pero pues sí contiene una serie de proteínas que lo componen a él físicamente y pues eso podrían ser datos. También puede ser eh, el código genético del virus, por ejemplo, pudiera ser considerado un dato porque es bastante crudo. Son representados por letras, son los pares de base nitrogenadas. Así que eso podría ser. Como un dato, pero la cantidad de glóbulos rojos y blancos en sí no me va a decir nada. No me dice si la persona está saludable, no me dice si la persona no está saludable. ¿Qué es la cantidad de glóbulos rojos y blancos saludables en una persona? Ya eso lo estoy poniendo en un contexto. Yo puedo tener el número, la cantidad de los glóbulos rojos y blancos, pero si no sé el promedio entre todas las personas que yo más pueda tomar como en mi muestra en consideración, pues entonces el número de glóbulos rojos y blancos pues no me dice mucho. Los datos por sí solos no servirán de mucho, pero al unirlos se convierten en información. De eso es a lo que te refieres. Exactamente. Lo que puede comprender que pretendía ser más rápido y evitar recolección de sangre utilizando saliva. Ah, pues esa parte pues lo tengo que verificar porque de verdad que ese video en code.org no lo he visto. Así que continuamos entonces.
El dilema moral a raíz de esto es uno más individualizado, ya que todos tenemos nuestras opiniones sobre cómo debería funcionar y quién debería o no debería conocer nuestra localización y los lugares que frecuentamos, porque eso también se mantiene guardado. Nosotros podemos, si utilizamos el mapa de Google, entrar desde nuestras computadoras a, a Maps, eso lo pueden hacer luego del taller, y van a ver, hay una sección que dice History. Creo que, no sé si está en el teléfono, sé que en la computadora sí lo pueden ver. Y esa parte donde dice History le va a trazar todas las rutas que ustedes por donde ustedes han pasado. Así que si no lo sabían, pues eso es un dato súper curioso para que sepan. Así que, ¿quién debería o no debería conocer nuestra localización y los lugares que frecuentamos y que aún sin utilizar necesariamente estos servicios, nosotros mismos se puede deducir mucha información por cómo nosotros nos relacionamos con otras personas? Aquí es donde entran las redes sociales y cómo estas redes sociales dicen más, recolectan más información de nosotros que las que nosotros le damos a ellos. Así que también eso es algo muy interesante. Particularmente para personas que sí utilizan estos servicios, indirectamente nutren el sistema con información de las personas a su alrededor. Me dicen por acá, yo tengo familiares que persigo en Google Maps por seguridad. Sí, también eso es no quiero decir es un feature que tienen varios servicios. No, no lo había escuchado en Maps, no lo he visto todavía, pero sí uno puede, por ejemplo, un padre puede monitorear pues, los lugares en donde está el hijo a través de Google Maps. Y eso sería importante para aquí en el mercado. Pues esa parte es bien interesante también porque nosotros, o sea, a lo que quiero llegar con esto es que entendamos que Google Maps es gratis. Nosotros no pagamos nada cuando lo vamos a descargar desde la tienda, ni en Android, ni en iPhone, ni en ningún teléfono, ni en ninguna computadora. Sin embargo, el intercambio, como quiera existe, nosotros estamos intercambiando algo. Google nos está dando a nosotros este servicio que nos va a optimizar nuestras rutas a donde nosotros queramos ir, cuando nosotros queramos ir, pero a cambio nosotros le tenemos que decir a Google dónde nosotros estamos, para que Google le pueda decir a las otras personas cuáles son las mejores rutas para el lugar a donde esas otras personas quieren ir. Así que algo más bien es un intercambio. No tiene ningún costo monetario, pero sí hay un costo de privacidad que nosotros estamos intercambiando. Así que esa parte del intercambio no se va directamente en la moneda, sino que se va en el recurso, se va directamente al recurso. Hay otra aplicación que se llama Waze, es bastante bueno. Sí, Waze lo he utilizado mucho también. Waze tiene otros features que te permite una información distinta a la que Google Maps te da. Así que esta es también la diferencia entre los distintos servicios. Ok, me preguntan por acá, es igual que el GPS. El GPS utiliza el Global Positioning System, que es como se llama, utiliza eh, tu localización para entonces ponerte a ti en el mapa. Eso es básicamente. Así que sí, todos estos servicios que son de localización en el mundo, pues utilizan la tecnología GPS. Ajá, ¿qué más me están diciendo? Cuando me monte mi vehículo, el celular me dice automáticamente cuándo me tardaré en llegar a mi trabajo y hasta el lugar del mismo. Y precisamente este es el propósito de recolectar este tipo de datos en particular, que es hacerle llegar a la persona el tiempo de lo que le llaman el commute, el tiempo que yo me tardo en ir a mi trabajo, desde mi casa y volver. Así que esta es la línea por donde se va, pero esta información también les da a ellos. Perdón, estos datos también les dan a ellos mucha más información de la que ellos nos dan a nosotros, así que eso también hay que considerarlo. Vemos entonces que principalmente los datos son generados desde dos paradigmas. Y si me permite aquí,
Por nuestro uso de la tecnología, como ya hemos mencionado, en un intercambio donde yo le doy al servicio cierta información, el servicio procesa y me devuelve de forma que yo puedo utilizar en mi beneficio sin el detrimento de la calidad de vida de otras personas, que ese es el objetivo. Y también por fenómenos naturales, que como también hemos mencionado, independientemente de que estemos observando estos comportamientos o no, estos siempre están en constante generación. Así que entonces, ¿cómo nosotros logramos recolectar y dónde almacenamos todo este mundo de datos? Antes de pasar al próximo slide, les recalco, los datos se generan constantemente, ya sea por la tecnología que nosotros utilizamos cada vez que hacemos búsqueda en Google, por ejemplo, tenemos resultados, pero ellos guardan esas búsquedas, ellos esas búsquedas las relacionan con el lugar donde nosotros estamos desde donde nosotros estamos haciendo esa búsqueda, porque todas estas cosas unidas mejoran y hacen que la probabilidad de que encontremos lo que estamos buscando en el mar gigantesco que es el Internet, pues las encontremos. Y realmente esto es algo que suena más fácil de lo que es hacer búsqueda en estas bases de datos con estas cantidades tan enormes de datos es algo que es muy complicado y más para una computadora. Así que continuamos. Digitalmente, ¿cómo almacenamos estas cosas? Pues lo hacemos dentro de las llamadas bases de datos. Las bases de datos son como unas bibliotecas virtuales donde tenemos la facilidad de no tan solo reorganizar un conjunto de datos, así como podemos, por ejemplo, organizar libros. eh, También podemos reorganizar detalles sobre los datos como tal individualmente, lo que nos permite crear relaciones nuevas, nunca antes vistas. Esta es la esencia en el manejo de datos, donde principalmente nosotros buscamos cuáles son las relaciones entre dos o más conceptos. Y estos conceptos aparentemente no tienen ninguna relación. Las bases de datos pueden consistir, por ejemplo, de una tabla gigantesca que almacena su correo electrónico y su contraseña para algún servicio web en donde hayamos creado una cuenta. Y por ejemplo, hablamos de Netflix, cuando nosotros creamos una cuenta, ¿qué tipo de datos les estamos dando? Les estamos dando nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro correo electrónico, una contraseña para poder rescatar la cuenta y así identificar que sí somos nosotros. Pero Netflix, sus servicios no son gratis, así que el medio de intercambio es el dinero. Así que de alguna forma el dinero tiene que pasar de donde yo estoy a donde ellos están. Así que también eso utiliza una dirección, que es el número de la tarjeta de nosotros, pero el número de la tarjeta de nosotros está atado a una cuenta de un banco, ese banco está atado al país, muy probablemente al país donde nosotros vivimos, pero ¿qué información nos pide a nosotros el banco para hacer una cuenta? El banco nos pide dirección residencial, nos pide identificación, ¿qué nos pide? Vamos a irnos por esa parte, ¿qué nos piden las identificaciones? ¿Cómo nosotros podemos llegar al banco y dar una identificación? Para dar una identificación, el estado donde tú estás, el país donde tú estás, tiene que reconocerte como una persona. ¿Cómo yo hago que el Estado o el país me reconozca como una persona? Pues yo tengo que llevar un número de seguro social en el caso de Estados Unidos, eh, tengo que llevar el acta de nacimiento. ¿Quién me da el acta de nacimiento y cuáles son los requisitos para que me den el acta de nacimiento? Así que ya ven cómo podemos llegar casi a todo lo que nosotros, todos los datos que nos conforman a nosotros dentro de lo que es la civilización, solamente con hacer una cuenta de Netflix. Me dicen licencia de conducir, exactamente. Así que ya vamos viendo cuál es, más allá de hacer simplemente una cuenta en Netflix, cuáles son estas relaciones que existen y cómo ellos, o no ellos Netflix, sino ellos las personas en general que trabajan en la industria del manejo de los datos, tienen
una responsabilidad bien grande y dentro de todo es mantener esa información segura. Este, que no ha sido no es el caso. No puedo decir que nunca han habido escapes de información, eso pasa constantemente. Este, y también representa un problema porque esa información se escapa y esos datos se escapan y cómo los utilizamos entonces, cómo los rescatamos, cómo los mantenemos seguros. Así que las bases de datos pueden consistir, por ejemplo, como le mencioné, de una tabla que es gigantesca, que almacena estos correos electrónicos, contraseñas para algún servicio. Y cuando utilizamos estos distintos servicios, se quedan ahí para siempre, se quedan almacenados. Todo lo que hacemos en Internet en algún lugar está almacenado. Lo que llamamos un motor de bases de datos es el servicio que nos permite organizar, cambiar, modificar, incluso proveer esta información en las bases de datos. Me están preguntando por acá, Andy, ¿y el respaldo de la base en qué caso? En caso de que colapse. En caso de que colapsen las bases de datos, estas organizaciones que son grandes, tienen mucho dinero para manejar estas cosas, lo manejan de distintas formas. La mayoría de los casos lo que se hace es que existen copias alrededor de distintos servidores del mundo. Existen empresas que se dedican únicamente a rentar espacios de servidores de bases de datos. Los servidores son las computadoras que tienen una memoria bien grande para atender a muchas personas y en esta memoria bien grande ellos almacenan esos datos y esos datos están replicados en distintos servidores alrededor del mundo. Así que esto lo que hace es que descentraliza la información y la pone en varios lugares. Así que en caso de que colapse, pues simplemente la ruta que toma la conexión de Internet para, por ejemplo, rescatar información de algún sitio, pues es distinta. Si había un servidor vamos a poner en Estados Unidos y en China y el de Estados Unidos se daña por alguna razón, pues la ruta simplemente cambia. El Internet es bastante dinámico, es como las rutas en el mapa, en las carreteras. Siempre hay otra forma de llegar. Así que a veces existen los data breach debido a esos escapes, los data breach. Sí, exactamente. Eso es lo que le llaman los data breach cuando hay escapes de información. Estos escapes de información casi siempre pasan por personas que saben cómo estas compañías trabajan y cómo ellos guardan la información. Muchas veces son empleados de las compañías que tienen un acceso y por alguna razón están molestos con las compañías o simplemente son hackers de otros sitios que no tienen nada que ver con la compañía y pues deciden divertirse haciendo estas cosas que es un crimen porque estás robando, incluso cuando estás robando información, eso se considera un crimen. De ahí las compañías de crédito, por ejemplo, nos notifican cuando algún third party accede a nuestra cuenta y nos avisa. Sí, esos son medios de seguridad que se utilizan. Uno de los medios de seguridad que se utilizan es avisar a las personas para que estén pendientes de las transacciones que se hagan a su nombre. Toda persona que usa el Internet son quienes tienen estos datos almacenados o una persona que no usa Internet no tiene datos o sí. Pues antes nosotros si no utilizábamos las computadoras no íbamos a tener problemas porque o sea, identificarnos dentro del mundo sin tener algún artefacto tecnológico iba a ser un poquito más complicado. Pero ¿qué pasa? Con la introducción de las redes sociales, eso un poco cambia porque pues quizás nosotros no utilizamos un servicio, pero tenemos muchos amigos y todos esos amigos en las redes sociales, por ejemplo, por decir una Facebook, todos estos amigos siguen a uno de esos servicios. Así que la probabilidad de que yo también siga a ese servicio aumenta. Eso es estas relaciones y vamos a ver algo súper, súper, súper interesante de cómo, como les había mencionado ahorita, la inteligencia artificial hace que estas relaciones eh, se vuelvan más un problema porque son súper veraz. O sea, yo puede que nunca haya dicho que yo utilizo un servicio o por mencionarle otra vez Netflix, yo no sigo la página de Netflix en Facebook, pero Facebook tiene compañeros, tiene
pues ellos saben el enlace que hay conmigo y con mis amistades en Facebook y todas esas amistades siguen la página de Netflix en Facebook, pues es muy probable que yo también utilice Facebook, Netflix, aunque diga que no, aunque en la página no haga ninguna referencia a Netflix. Todo esto son, están hechos bajo las probabilidades. Todo esto es estadística y todos estos datos se usan y se relacionan de esa forma. Voy a ver una de las preguntas por aquí. Trabajé un verano en una agencia de publicidad internacional y ellos tienen un piso completo de computadoras recolectando datos de todas partes del mundo. Exactamente. Andy, o sea, como un espejo entre servidores. Si te refieres a las copias, pues sí, son copias físicas. Son, por ejemplo, yo paso un archivo a mi computadora y lo paso a otra computadora. Es una copia a sí mismito. Yo lo que hago es que esos archivos los copio en distintas computadoras alrededor del mundo. Eso es lo mismo de las redes sociales cuando te notifican que trataron de ingresar a tu cuenta. Eso, lo que pasa es que esa parte cuando te notifican que tratan de entrar a tu cuenta, por ejemplo, de algún otro país, eso tiene mucho que ver con la posición del GPS en su teléfono, o no necesariamente del GPS, a veces es el servidor al que nosotros nos conectamos. Esto es algo un poquito más complicado, pero usualmente uno no se debe alterar cuando digan, por ejemplo, alguien intentó conectarse a tu cuenta desde Atlanta o desde Orlando. Muchas veces lo que pasa es que el servidor de nosotros tomó una ruta distinta en esa conexión y cuando nosotros tratamos de acceder a nuestra propia cuenta y parece, para el servidor de Facebook entiende que está entrando desde un sitio donde usualmente tú no entras. Así que te alerta, pero usualmente somos nosotros mismos y eso no es causa para alterarse. Podemos seguir, lo mejor que hagamos es seguir las instrucciones de Facebook, nosotros podemos salirnos, esto pasa mucho con Facebook y con los servicios de Google, este, podemos simplemente pues salirnos de todos los sitios, desde el mismo Facebook uno se puede salir de los distintos sitios donde hemos entrado y luego pues volver a entrar y ya. Si su Facebook fue hackeado, pues ahí se va a dar cuenta. Y si es muy tarde, pues no va a llegar a la notificación. Me he percatado que en ocasiones cuando estoy escribiendo en un buscador un evento o información, con solo escribir 3 o 4 letras te sale inmediato. Me pasó con la búsqueda de los niños tailandeses, sí, y vamos a ver algo bien interesante con cómo los datos se presentan en situaciones, por ejemplo, de caos. Eso es súper interesante. Entiendo que si uno tiene tarjetas de crédito, ya esos datos están, aunque no use nada de las redes sociales. Sí, eso es todo con las relaciones no vienen solamente de las redes sociales, las relaciones vienen de muchos otros sitios. Así que pero pues claro, las tarjetas de crédito nos dan mucha información sobre una persona. Así que voy a continuar por acá. El cambio a la digitalización de estos servicios permitió toda una revolución y surgieron nuevas aplicaciones jamás antes imaginadas. Y la regulación inicial, como suele ocurrir con estos desarrollos rápidos en la tecnología, no existía. Desde un inicio se plantean discusiones sobre cómo se deben compartir los datos y cuáles datos se deben compartir. Pero nuevamente, la falta de la regulación había abierto las puertas para aplicaciones en beneficio de la sociedad, pero igualmente en detrimento de esta. Excepto que esta vez era de una forma exponencial en ambas direcciones. Hoy día nosotros generamos 2.5 trillones de bytes, que como habíamos dicho en la presentación pasada, son pedazos de información o de pedazos de datos que no necesariamente están completos. A partir de estas vastas cantidades surge un nuevo concepto llamado el Big Data. Este nuevo paradigma Bajo este nuevo paradigma existen nuevas posibilidades y nace una revolución informática con particularidades distintas a la revolución inicial durante el desarrollo de las bases de datos que no son Big Data. Primero, nosotros tenemos que aclarar, Big Data sí hace referencia a lo que son las bases de datos, pero cuando lo escuchemos, tenemos que saber que es un concepto que está al mismo nivel de lo que son las bases de datos. No es como que tenemos las bases de datos arriba y dentro de las bases de datos tenemos el Big Data, sino que tenemos las bases de datos en un lado y tenemos el Big Data del otro lado. La jerarquía ahí
no es una debajo de la otra. Entonces, pues Big Data en sí no es base de datos, como las mencioné. Es literalmente Big Data. Son acumulaciones de datos tan y tan gigantescos que ya la estructura con la cual se diseñan las bases de datos no dan abasto para manejarlo. Es decir, no podemos ya guardar toda esta información que podemos medir con nuestras distintas herramientas. Esto presenta un problema actualmente y una gran parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo van orientados en mejorar estructura y exponer así nuevas aplicaciones, muchas de las cuales aún no podemos imaginar todavía. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? Con el desarrollo de los sistemas Big Data podremos medir con precisiones muy cercanas a la realidad, por ejemplo, los terremotos, algo que no se creía ser posible. Podremos también predecir las inundaciones y hasta la sequía, que nos permitirán responder a estos fenómenos previo a que ocurran y relocalizar esfuerzos y estrategias según sean necesarios. Por otra parte, hacemos estos datos accesibles para todos y tiene el potencial de redefinir lo que es la educación, los servicios médicos, la economía, entre muchos otros. Aún habiendo dicho todo esto, estos datos recolectados son productos nuestros y suelen muchas veces reflejar nuestras faltas, nuestras experiencias y nuestras preferencias. Me preguntan por acá. Ah, ok, no. La finalidad de esta gigantesca recolección de datos es que sea interpretada en la mayoría de los casos por nosotros mismos, las personas, quienes solemos frecuentemente juzgar los datos y decidir si incluir o excluir los mismos. Así que vamos dirigiendo nuestros esfuerzos y atención hacia lugares de forma prejuiciosa. Y por esto es muy importante que no solo comprendamos el potencial de impacto de los datos que nosotros incluimos en nuestros reportes o lo que pretendamos hacer con ellos, también es, si no más importante, que comprendamos no solo las consecuencias, pero lo que estamos excluyendo. Así que tendemos muchas veces, perdón, a interpretar los datos que conforman cierta información de forma que refuerce nuestra percepción existente y tendemos a ignorar la información que va directamente en contradicción a esta. Esto es uno de los peligros de presentar los datos, de cómo nosotros presentamos los datos. Esto ya nos permite ver un poco más a fondo el impacto real que tienen los datos y cómo al no observarlos pausadamente pueden pasar completamente desapercibidos para con cualquier finalidad de quien haga uso de ellos. Por otra parte, se han generado y recolectado más datos en los últimos 2 años que en los pasados 5.000 años, incluso que en la historia de la humanidad completa. Desde el 2000, todo este año 2018 y todo el año anterior 2017, se generó más información de lo que se ha generado en toda la historia de la humanidad. Este flujo de información en constante crecimiento ha ido aumentando nuestra dependencia, al igual que influenciando en la toma de decisiones importantes tanto a nivel individual como a niveles de gobierno, basándose en la información disponible más reciente y necesariamente bajo el contexto en el que fueron generados. De igual forma, existen más datos obtenidos de ciertos individuos, grupos o incluso países que en otros, causando lo que se conoce como una brecha de datos, más aún entre países desarrollados versus los países subdesarrollados. Esto abre las puertas a disparidades y distorsiones en la realidad. Y tenemos también que considerar que los datos son medidas de todo lo que es medible y que no todo lo que existe lo podemos medir, por lo menos hasta ahora. Estas distintas fenómenos, eventos, métodos de medición se desarrollan con, por ejemplo, nuevas herramientas. Nosotros no podíamos medir la temperatura a precisiones a las que las podemos medir ahora. Por ejemplo, nosotros, como les mencioné ahorita, simplemente podemos sentir el calor o el frío. ¿Qué pasa si yo quiero saber de alguna forma asignarle a los distintos números, que también son un constructo abstracto? Los números no son algo natural, los números no los podemos ver
está en la mente de nosotros. Ningún otro animal, bueno, no puedo decir que ningún otro animal cuenta, pero ya eso lo descubriremos eventualmente si sí o no. Pero por lo menos no hacen matemática de la forma que nosotros la hacemos. Así que nos inventamos primero los números y luego a cada uno de esos números le asignamos estos valores que representan no solo las temperaturas, sino todo lo demás que podemos medir, como les mencioné, este, la distancia, el tiempo y muchas otras cosas que son mucho más complicadas y que nos ha permitido también desarrollar otras técnicas para medir otras cosas que, de nuevo, están relacionadas. Así que esa es la importancia de las bases de datos. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia, cuando cuando vamos en nuestros carros manejando de un lugar a otro, pues tenemos dos factores principales, que es la distancia y tenemos también el tiempo. Y de ahí sacamos la velocidad. Y cómo todas estas distintos componentes se relacionan. Si tenemos entonces solamente la velocidad y perdón, la distancia y la velocidad, pues podemos sacar el tiempo. Así que todo esto, de nuevo, tiene una relación que las bases de datos pueden explotar. O sea, explotar en el sentido de exploit. Podemos hacer uso excesivo de eso. Esta obsesión con métrica ha terminado en los prejuicios de cuantificación, donde nosotros preferimos los números y las cantidades sobre todas las cosas. Aun cuando los datos son 100% veraz, esto solo nos dice qué es lo que ocurre, no nos dice por qué. Sin esta capa de entendimiento e interpretación humana, los datos no significan nada y no cargan consigo valor alguno, ya que estos números solo tienen sentido cuando los podemos relacionar con el comportamiento y con las motivaciones naturales, tanto nuestros como la de los demás seres vivientes con quienes compartimos el planeta. Me preguntan por acá, ¿las encuestas son bases de datos? No, las encuestas no son bases de datos, pero sí las podemos almacenar, por ejemplo, las respuestas de las encuestas en una base de datos. Así que hasta aquí les doy unos segundos por si tienen preguntas, pues ahora es el momento yo les voy a prestar toda la atención que pueda a las preguntas, si no, pues continuamos. Me preguntan, hable un poco sobre cómo se aplica esto a las bibliotecas escolares. El asunto con las bibliotecas en general es que, por ejemplo, uno de los pues, beneficios de una base de datos sería que la información está disponible al instante y que está todo el tiempo actualizada. Podemos también almacenar información que quizás no es la última, pero la podemos almacenar, podemos crear copias de muchos datos gigantes en poco tiempo. Pero también es bien importante que podemos tener una base de datos solamente supliendo la información a millones de usuarios al mismo tiempo. No sé si eso es a lo que venía la pregunta. En el caso de cómo aplicarlo en las bibliotecas escolares, se pueden desarrollar bases de datos para varias cosas. Una podría ser, por ejemplo, una recolección de los libros que hay en la biblioteca, eh, donde los estudiantes tienen una base de datos y pueden verificar si existe un libro en la biblioteca con ese título, lo pueden buscar. Eh, Si es en cuanto a enseñarle las bases, cómo trabajar bases de datos, pues ya eso es un poquitito más complicado. Así que esa parte por ahora, pues no la vamos a discutir tanto, pero eventualmente ya mismito van a haber otras formas en las que esto lo pueden aplicar a la educación. ¿Tienes conocimiento de cómo trabaja el Departamento de Educación con toda la data que recopila? ¿Estará en la plataforma atada a otras agencias? No sé, ahí sí que no te puedo decir, realmente no sé cómo trabaje el Departamento de Educación con esta data, no sé, de verdad que desconozco. Cuando entro a Google Maps me salen fotos capturadas atrasadas, ¿cuál es la razón?
ahí fotos capturadas atrasadas. Probablemente es cuando uno está en Google Maps, nosotros tomamos fotos y las subimos. Si pasa mucho tiempo y la gente no ha vuelto a poner una foto, pues se queda la foto más antigua. Bueno, la foto más reciente realmente es la que se queda, pero si la más reciente fue hace 3 años, pues esa es la más reciente. Así que la innovación de los datos pueden producir propuestas tanto para los problemas cotidianos como para los desafíos más grandes del planeta. Sí, y los datos siguen siendo uno de los asuntos más problemáticos ahora mismo en la tecnología y en nuestras vidas realmente. Mi base de datos con esta certificación es un formulario de Google y Google Sheets. Vamos a ver ya mismo también cómo nosotros podemos representar bases de datos precisamente en los sheets de Google, que son una hoja como Excel. Este, no son bases de datos como tal, pero sí eh, las bases de datos pueden ser exportadas o importadas en este formato. Así que nosotros podemos cambiar, de nuevo, procesar la información y la traducimos desde una base de datos a una hoja de Excel donde tenemos gráficas, porque la hoja de Excel tiene columnas, tiene filas y todo esto son gráficas para nosotros poder entenderlo mejor, pero la computadora no entiende, para ella es muy confuso separar las cosas de la forma que nosotros visualmente las separamos. Así que vamos a ver también cómo se hace esa conversión más adelante. ¿Qué aplicación recomiendas para crear bases de datos que sea fácil de aprender y utilizar? Realmente bases de datos, como menciono, un tema complicado. Generar bases de datos, para tú hacer una base de datos que puedas utilizar, necesitas también saber cómo hacer páginas web, por ejemplo, cómo tú crear una interfase y sacar esa información. Así que esa parte no la vamos a discutir acá porque este taller es más sobre el uso y cómo las aplicaciones ahora mismo no es tanto la creación de las bases de datos, es más bien el uso de los datos. Pero es bastante complicado y hay que saber un poco de interfaces y de bases de datos como tal. Entiendo que la utilidad es sustituir a Wikipedia, ya que los estudiantes creen que Wiki es veraz y no es así. Sí, Wikipedia tiene yo tengo mis reservas con Wikipedia, pero no es un sitio oficial. Entiendo que da un poco de trabajo al principio, pero luego de crearlo, es muy buena herramienta. Sí, las bases de datos realmente han revolucionado no solo la tecnología, sino cómo nosotros vivimos. Y lo mismo con el carro que tira fotos en Google Maps. ¿Podrías hablar me piden que hable un poco más alto, no sé si así haga alguna mejoría. Ok, vamos a continuar entonces. Un ejemplo básico de una tabla, perdón, sí, un ejemplo básico de una tabla, tal como la veríamos en una base de datos, puede ser una de Excel, donde tenemos varias columnas y donde podemos almacenar. Suponiendo entonces que almacenamos algunos valores cualesquiera en la tabla, por acá, esto se acerca, perdón, cualesquiera en la tabla para nosotros poder ver de esta forma cuáles son, si ven, tenemos las columnas, tenemos las filas. Sin embargo, para la computadora, los metadatos cuentan una historia distinta. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos se acercan a un paso más a cómo la computadora lee y almacena los datos. Por ejemplo, en el caso de las tablas de Excel, los datos no están separados por líneas y estructuras físicas entre sí, como las vemos aquí. Aquí vemos que las columnas y las filas están separadas por líneas. En el caso de cómo la computadora almacena esta tabla de Excel, tiene una estructura más así. Y los metadatos son esa información que nos dice dónde ponemos las comas, cuándo ponemos las comas, toda esa serie de reglas que no está descrita en la tabla cuando la estamos observando. Así que estos datos están separados por coma y esto es lo que llamamos los comma separated values o también es el CSV, el CSV. Volviendo entonces al slide anterior,
El desarrollo de estos sistemas solucionó de cierta forma el dilema de cuando dos o más usuarios piden acceso a la misma información en el mismo momento, que esa era una de las preguntas que me hicieron. Esté disponible para ambos, así que para ambos o para los millones de personas, dependiendo de cuál es el reach que tiene esa plataforma. Maneja también lo que se conoce como la administración de los datos, lo que se refiere a quién tiene derecho a observar esos datos, a cambiarlo, entre muchas otras cosas. Permitió también que atributos que son particularmente más importantes que otros sobre los datos pudiesen ser utilizados en las búsquedas. A esto es lo que le llamamos indexación o indexing. Estos índices contienen todos los datos importantes que pueden ser utilizados para encontrar otros datos y es la forma en la que Google, por ejemplo, aunque el algoritmo de Google permanece secreto, sabemos que trabaja con los datos provistos por los índices para relacionarlos a nuestras búsquedas y darnos los mejores resultados posibles. Este algoritmo es sumamente complejo y no se ha patentizado para evitar revelar cómo funciona. Adicionalmente, las patentes tienen una fecha de expiración y luego de la cual se convierte en conocimiento del dominio público y por tal razón la compañía ha decidido simplemente mantenerlo en secreto. Voy a ver un momentito las preguntas antes de continuar. Por acá, en los 80 yo utilicé bases de datos para un almacén. Sí, eso es muy común en los almacenes, inventario, bases de datos realmente ayuda mucho. Access sí es una base de datos y es bastante similar a Excel. Tiene tablas igual que en Excel. ¿Cuándo expira la de Google? Google no tiene expiración. No sabemos cuándo se va a revelar el algoritmo, no sabemos si queremos que se revele el algoritmo, porque también va a revelarse la cantidad de información que tienen sobre nosotros, o por lo menos cómo la manejan. Lo que pasa con las patentes es que para uno someter una patente, tú tienes que someter todos los detalles de cómo funciona, en este caso el algoritmo, para hacer una búsqueda de Google. Así que si Google decide hacer una patente, el mundo entero, aunque no lo pueda replicar, el mundo entero se va a enterar de cómo lo hace. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las patentes tienen una fecha de expiración. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el tiempo. Son creo que más o menos unos 50 años. Este, pero de nuevo, luego de los 50 años, esto se convierte en dominio público y todo el mundo lo puede utilizar sin tener que pagar licencias y sin tener que darle nada a nadie. Así que ese pues uno de los asuntos. La compañía decidió mantenerlo en secreto. Es lo mismo con los ingredientes de la Coca-Cola. Todos sabemos cuáles son los ingredientes porque están detrás de la botella y es requerido por ley que estén detrás de la botella, perdón, sí, botella o de la lata, pero no sabemos cuál es el proceso para que esos ingredientes formen la Coca-Cola. Así que, pues, son eh, técnicas que las compañías utilizan cuando no quieren revelar cierta información, ni el proceso, ni todas estas cosas. Con algunos cambios pueden adueñarse de la información, así que no creo que lo patenticen. Sí. Y también esto de las patentes, esto es algo que se reconoce en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, en China, por ejemplo, hay unas leyes oficiales, pero China no las refuerza y por eso es que muchas de las cosas por ejemplo, las marcas de ropa se replican allá porque allá no las regulan de la misma forma. Así que si nosotros aquí en Estados Unidos sometemos una patente de un algoritmo, pues el mundo entero, aunque se entere y no lo puede usar, entre comillas, pues en China alguien se inventa un buscador de eh, un motor de búsqueda como Google y le cambia el nombre y es el mismo algoritmo y ya pues ahí se pierde entonces el esfuerzo de la persona que lo diseñó o del grupo que lo diseñó. Así que también en la diferencia de los valores eh, en las distintas partes del mundo, pues presentan hay un choque, así que es mejor a veces para las compañías no distribuir esa información. Ahora estamos acá.
Si hacemos, déjame ver si me están haciendo preguntas. Lo que cambia es la variedad de los ingredientes, que cambian los sabores, exactamente. El FDA y parte de las aprobaciones, el 5% puede ser información reservada, exactamente. Ok, entonces, si hacemos una búsqueda cualquiera rápida en Google, podemos observar que las cantidades inmensas de los resultados, y vamos a hacer, esto aquí estoy buscando, no sé si lo pueden ver bien desde sus teléfonos, pero lo que estoy buscando aquí es la palabra programación. Así que le di clic, me dicen por favor si todavía pueden ver la pantalla. Está loading, así que se ve todo blanco, pero si ven blanco, pues están bien. Ok, y aquí vemos, no sé si me vaya a dejar ponerlo suficientemente grande para que ustedes lo puedan ver, pero dice programación, cerca de 25.600.000 resultados en 0.35 segundos. No es ni tan siquiera la mitad de un segundo. Así que esto realmente habla por el poder que alberga el motor de búsqueda de Google y es la razón por la cual este algoritmo sigue siendo un secreto. El propósito de este motor de búsqueda es buscar en los textos que están accesibles al público según son ofrecidos por los servidores web y no buscar, por ejemplo, imágenes o datos, contenidos dentro de bases de datos. Así que cuando nosotros buscamos en Google, las bases de datos usualmente tienden a ser un poquito lentas en comparación. Si nosotros fuésemos a buscar toda esta información en bases de datos, Google jamás y nunca nos daría la respuesta porque estuviera buscando mucho tiempo. Así que ellos lo que hicieron fue que buscaron dentro del dominio público del Internet, buscan todos los textos relacionados a la palabra que nosotros estamos buscando. Y lo hace con lo que llamamos metadata. Déjame ver si acá esto me permite continuar. Ok, perfecto. Un dato curioso sobre las búsquedas que realizamos es que se pueden relacionar directamente con términos que suelen ser indicativos de las tendencias económicas, la sociedad y la salud. Algunos datos sobre estas frecuencias de uso de este motor de búsqueda también están disponibles al público a través de servicios de Google Trends, que eso es, vamos a continuar por acá, eso es lo que tenemos aquí. Esto que les estoy presentando a ustedes es básicamente, nosotros podemos ir a Google Trends y ver esta gráfica. Esto representa las búsquedas que se han hecho de la palabra Puerto Rico en Google desde el 2013. Google guarda esta información desde el 2006, así que podemos ir bastante para atrás. Pero yo quiero que noten que las búsquedas en Google de la palabra Puerto Rico tuvieron un pico en su historia. En toda su historia, el pico ha estado aquí el 24 de septiembre, entre el 24 de septiembre y el 30 de septiembre del 2017. Y antes, previo a esto, hay otro pico. Así que yo quiero que ustedes en los comentarios me digan a qué se debe estos dos picos. Y ahí por ahí alguien me comenta, Leslie, el huracán María. Exactamente. Aquí es donde vemos realmente la aplicación que tiene el uso, las búsquedas en Internet. Aquí los datos no me dicen, los datos en ningún lugar dice que ocurrió un huracán. Los datos solamente me dicen que la cantidad de personas que visitaron, la cantidad de porcentaje en este caso es lo que me dice, que es el 100% o más, de las búsquedas que se realizaron entre el 24 de septiembre al 30 de septiembre del 2017 en la historia completa de Puerto Rico. No hay ningún otro pico y yo busqué hasta el 2006, no hay ningún otro pico similar a este. Y también hay varios picos pequeños que podemos observar que precisamente caen en las épocas de huracanes. Así que cuando Puerto Rico, según Google, más es buscado en el buscador, es cuando estamos en las épocas de huracanes. Así que también nos especifica qué lugares del mundo fueron los más que hicieron esta búsqueda. En este caso fue Estados Unidos y fue el estado de Florida el más que buscó la palabra Puerto Rico durante este rango de tiempo en particular. Y nos deja ser aún más específico con qué partes, cuáles zonas de Florida, en este caso,
son las que buscaron el término Puerto Rico durante esta época. Aquí nosotros podemos irnos más específicos a las regiones de cada distrito, pero yo no, esa parte no la voy a hacer porque ya el concepto se entiende y nosotros mismos, si queremos, luego del taller, queremos ir y verificarlo, pues lo podemos hacer. Sí, me preguntan cómo accedemos. Es Google Trends, exactamente. Ok, yo voy a pasar rapidito a este video porque realmente quiero que lo vean y nos queda un poco de tiempo, quedan 15 minutos. Así que si me dan un segundito. Ok, ahora pasamos a una de las aplicaciones más importantes dentro del campo de los datos y particularmente para el Big Data, lo cual es la visualización de estos datos. Y esta es una de las partes de las aplicaciones más importantes de los datos y del Big Data. Este campo busca establecer de forma gráfica, o sea, a través de ilustraciones, el flujo de los datos, ambos los que ocurren naturalmente y los que ocurren con el uso de la tecnología, para que así nosotros podamos identificar los patrones con el potencial de revelar nuevos puntos de vista que antes pasaron desapercibidos. ¿Cuáles son estos? Les voy a presentar este corto video para que tengan una idea de lo que trata la visualización de los datos. En este caso, a través de una animación, podremos observar el flujo de los distintos elementos alrededor de las distintas partes del planeta. Por ejemplo, vamos a ponerla acá. Aquí estamos visualizando las exportaciones e importaciones de alimentos en Estados Unidos, la fumigación. Acá estamos viendo perdón, la inmigración de las aves en Alemania, el movimiento de los trucks, las entregas de pizza en Nueva York, el movimiento de los taxis en Londres, los camiones perdón, todavía. Ahora sí, los camiones de basura, las conexiones de internet desde Londres únicamente, las corrientes y el flujo de viento en Estados Unidos, que esto era lo que les estaba mencionando, el movimiento de los aviones desde el Reino Unido y acá los aviones desde Estados Unidos, una comparación entre la congestión predicha y la real en los Países Bajos, el flujo de las avionetas y las observaciones aéreas, el sistema de telecomunicaciones en Estados Unidos y los teléfonos móviles, y hasta el flujo de las patrullas versus las respuestas de incidentes en Países Bajos, y también las embarcaciones por el canal inglés. Y por último, la exportación y la importación de alimentos en Estados Unidos. Así que, por otra parte acá, esto lo vamos a poner... No, no, perdón, esto no es. Acá. Ahora sí. Por otra parte, tenemos un grupo de desarrolladores de Google que trabajan con un sistema de inteligencia artificial donde experimentan con organizar los datos y poder visualizarlos con respecto al espacio. Esto lo que significa que la máquina tiene un espacio que simula como si estuviese en 3 dimensiones, ya que las computadoras realmente no funcionan así. Para entonces acomodar con este espacio de 3 dimensiones el conocimiento aprendido y su relación con nuevos conceptos. Por ejemplo, en este video en particular se muestran cómo se pueden utilizar las palabras y organizarlas bajo esta forma. La forma en la que funciona es que le suplen a la máquina con inteligencia artificial millones y millones de palabras y de escritos sin ella tener ningún conocimiento, ninguna definición sobre estas palabras. Así que la computadora tiene una serie larguísima de combinaciones de palabras y utiliza, perdón, tal y como se utilizaran correctamente. Así que la máquina procesa toda esta información y la va organizando en un espacio según aparece en respecto a relaciones entre las otras palabras. Así que le voy a dar play un momentito, no lo van a poder escuchar, pero básicamente esto lo que nos explica es la relación entre las palabras y acomodarlas en el espacio una cerca de la otra según. Este es el escrito que le suplieron a la computadora de inteligencia artificial y esta es la relación, el resultado de la relación que tuvo la máquina. Así que cada puntito verde que vemos aquí en el video representa una palabra y entonces su cercanía con otros puntitos verdes representa la relación, cuán relacionados están. Por ejemplo, la máquina logró, luego de que pasaron con
una técnica llamada TISNE, es una técnica, again, esta es la parte de procesamiento de los datos, eh, hacía que organizara palabras según las relaciones. En este caso, los nombres de las personas los acomodó juntos, los números los acomodó juntos, los nombres de los meses del año los acomodó juntos, nombres de la palabra piano, por ejemplo, que la pueden buscar, la pueden filtrar y te muestra piano y te muestra otros instrumentos, y no son instrumentos, te muestra también géneros de música relacionados a piano y te genera también los nombres, te busca los nombres de los pianistas más famosos. Y también se puede hacer lo mismo con imágenes, en el caso de la escritura, y puede detectar distintos tipos de escritura, y no hay que diseñar un solo algoritmo que nos diga este, qué es lo que significa todo esto, sino que automáticamente la máquina puede deducir la relación entre los dibujos de las letras, y como ven aquí, cada color representa un dígito diferente, y ella dice, pues este dígito se parece a este se parece al otro, y los va acomodando según su apariencia, y terminan acomodados de tal forma que la máquina, sin haber nunca, sin tan siquiera saber la definición de estas palabras o de estos números o dibujos o imágenes, las logra acomodar de forma que hacen sentido para nosotros. Así que aún hoy en día hay muchas personas que tratan el concepto de Big Data tal como si se tratara de algo que podemos dejar pasar por alto. Sin embargo, habiendo ya visto durante el transcurso de esta presentación toda esta serie de aplicaciones, aún nos encontramos apenas en el inicio de su desarrollo, y nuestra visión sobre su potencial impacto real más al futuro todavía permanece incierto. Se estima que a medida que estas cantidades explosivas de datos continúen en crecimiento, ya para el 2020, aproximadamente 1.7 millones de megabytes de información nueva serán generadas cada segundo por cada ser humano en el planeta. Así que si tomamos en consideración que hoy en día hay una población total de 7.7 billones de personas, y si esto ocurriera hoy mismo, pues eso equivaldría a 13 billones 90 millones de megabytes de datos por segundo. Así que les leo algunas estadísticas pertinentes para esto. Nuestro cúmulo de datos en el universo digital crecerá de 4.4 zettabytes, que es la cantidad que está actualmente, a 44 zettabytes en solo un año. De aquí, desde ahora, finales del 2018, que comienza 2019, hasta finales del 2019, que comienza el 2020. Por otro lado, en agosto del 2015, Facebook superó el billón de usuarios el mismo día, y esto es representativo de 13% de toda la humanidad. Así que 13% de toda la humanidad estuvo en un solo día en Facebook. Sus usuarios envían en promedio 31.25 millones de mensajes por minuto, y ven 2.77 millones de videos cada minuto en YouTube. También en YouTube, cada minuto se almacenan 300 horas de video. En el 2015 también se estimó que se tomaron 1 trillón de fotos, de las cuales el 80% fueron generadas por nuestros teléfonos, y se estima que este año, ya a finales de este año, 1.4 billones de dispositivos telefónicos fueron distribuidos, solamente dispositivos telefónicos, y vamos a ver también cómo esta cifra es impactada por eh, los dispositivos IoT, que son los dispositivos de Internet of Things, que son computadoras básicamente en enseres de nuestras casas, por ejemplo, como les mencionaba ayer, en lámparas, en nuestras bombillas, tan siquiera no la lámpara, sino la bombilla como tal, se convierte en una computadora capaz de conectarse a la red. Por otro lado, la computación distribuida comenzará a ser algo común, y actualmente Google utiliza una red de computadoras interconectadas para poder responder todas nuestras preguntas. Más o menos unas 1.000 computadoras que, como pudieron ver, son capaces de, en conjunto, buscar 13 millones de artículos en 0.3 segundos. Así que algunos estimados indican que la integración del Big Data en los servicios de la salud y la medicina pudieran ahorrar hasta 300 billones de dólares anuales del presupuesto, y reducir, que equivale a reducir $1.000 por año
por cada hombre, por cada mujer y por cada niño en Estados Unidos y en Puerto Rico. En el 2016, el 73% de las organizaciones de alguna forma invirtieron o están haciendo planes para adoptar lo que es el Big Data, y la pregunta entonces es si estamos listos para este paso. Y si no lo estamos, pues cómo nos podemos preparar. Así que precisamente esto es lo que buscamos en este tipo de actividades, además de promover esta nueva herramienta que cada vez se desarrolla más rápido de lo que podemos aprender a utilizarla. Hoy sale una y mañana hay otra, y es una de las cualidades que nosotros tenemos que practicar, es estas tendencias, porque son las que para bien o para mal, pero esperemos que más mal que bien, perdón, más bien que mal, dije eso mal, trazan el camino hacia donde nos dirigimos como personas y como colectivo. Les exhorto también a que visiten esta página, ourworldindata.org, que nos presenta estadísticas y datos y visualización gráfica sobre muchos aspectos de alguna forma u otra nos afectan indirectamente. Y les quiero mostrar un momentito. Esta es la página. Y entonces hay algo de la página, si ven, nos tienen las estadísticas de forma interactiva, pero lo más interesante es que está categorizada por población, por salud, comida, energía, ambiente, tecnología, crecimiento e inequalidad, perdón, desigualdad, trabajo y vida, el sector público, conexiones globales, guerra y paz, política, violencia y derecho, educación, esto es entretenimiento y cultura. Pero quiero hacer una pausa un momento y que veamos en tecnología, que es lo que nosotros básicamente estamos trabajando ahora mismo, adopción de tecnología, y quiero que vean la cantidad de datos que tienen estas personas en este sitio. Aquí tenemos la adopción de tecnologías por casa en Estados Unidos, y esto incluye también a Puerto Rico. Podemos ver cómo ha ido a través de los años, se ha ido adoptando las distintas tecnologías. En este caso, casas con refrigeradores o neveras, eh, electricidad, radios, microondas, televisores de color, computadoras y vehículos, el uso de las redes sociales, los teléfonos. Bien interesante los teléfonos, pero estos son los teléfonos de línea específicos. Como vemos, hubo un aumento más o menos en el 1930, aumentando, y ya aquí comienza a disminuir en el 1982, que fue que empezó toda esta revolución de los teléfonos inteligentes, y cómo va en descenso. Las tablets, que aparecieron un poco más tarde, ahora en los 2010, y las personas que leen libros digitales. Sí, me dice por ahí Carlos, falta la gráfica de criptomonedas y tecnologías del blockchain. Exactamente, así que esta página la pueden visitar, tiene unos datos súper interesantes. Les voy a responder las preguntas, pero antes les menciono Internet of Things, es el taller que vamos a tener mañana. Vamos a ver cómo todas estas tecnologías se integran y cómo las vamos a tener que pues aprender a manejar, o cómo nos van a ayudar o cómo puede que no nos ayuden, cuáles son todos estos aspectos distintos con estas tecnologías. También, si disfrutaron del taller, ya nos queda un minuto. Les exhorto a que por favor vayan a la página de nosotros. Pueden buscar la aplicación de Facebook Cinest PR, como está escrito acá, y les va a aparecer la página. Luego van a la sección de reviews y por favor nos dejen su opinión y retroalimentación sobre cómo fue el taller, qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran ver. Así que gracias a todos, y las preguntas, pues en confianza se las atiendo tan pronto pueda recibirlas.